Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar hablando sobre la parte teórica del inicio de nuestro estudio sobre la mecánica de los fluidos. Vamos a hablar ahora sobre la presión, presión absoluta y presión manométrica. La definición general de la presión es como fuerza sobre área, es una fuerza normal que es aplicada sobre un área. Una fuerza normal es una fuerza perpendicular al área. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar acá con muchas tuberías. Entonces vamos a suponer que esta es la sección transversal de una de esas tuberías con la que nosotros vamos a trabajar. El área vendría dada por esta sección amarilla. La fuerza, si nosotros quisiéramos calcular la presión, por ejemplo, esta sería el área, la fuerza debe ser perpendicular a esa área, es decir, debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces, así nosotros vamos a calcular la presión acá en algunas ocasiones, o la vamos a definir de forma general como fuerza sobre área. Cuando nosotros vamos a trabajar con la presión, nosotros vamos a darnos cuenta que vamos a tener dos escalas. No tipos de presión, sino escalas de presión. Una escala que va a ser la escala absoluta y otra escala que va a ser la escala manométrica. La única diferencia que hay entre esas escalas es dónde coloca cada uno el cero. La presión absoluta, como cualquier escala absoluta, tiene la característica de que su valor más bajo va a ser cero. Es decir, la presión absoluta, el valor más pequeño que va a alcanzar va a ser cero, que es lo que se conoce como vacío perfecto o vacío absoluto. La escala manométrica, por el contrario, va a ubicar su cero en el valor de la presión atmosférica. Es decir, que ella cada vez que ella tenga que trabajar, o que nosotros tengamos que trabajar con la presión manométrica, nosotros vamos a decir que la presión de la atmósfera o presión atmosférica tiene el valor de cero. Hay una relación, una ecuación que relaciona a una y otra escala y establece que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. O sea que se puede hacer o se puede llevar de una escala a otra a través de esta ecuación. Acá nosotros tenemos una pequeña comparación que hay entre esas escalas, tanto entre la escala absoluta como la escala manométrica. La que aparece del lado izquierdo es la escala absoluta y la que aparece del lado derecho es la escala manométrica. Esas escalas tienen la característica de que cada uno tiene su referencia. Por ejemplo, la parte más baja de ambas escalas es lo que se conoce como vacío perfecto o vacío absoluto. Esta parte que aparece acá. Ahora, la diferencia que hay entre esas escalas es que si nosotros observamos, inmediatamente la escala absoluta marca 0 en ese vacío absoluto o vacío perfecto. No así, no lo realiza de esta forma la presión manométrica, porque si nosotros ubicamos el cero de la presión manométrica está un poquito más arriba. Ahora, ¿dónde está ubicado ese cero de la presión manométrica? Resulta que esa presión trabaja con lo que se conoce como presión atmosférica. En el apartado número 3 que tenemos acá anotado, tenemos una pequeña aclaratoria sobre esa presión atmosférica, y es que ella tiene la característica de que ella varía con la ubicación y con las condiciones climáticas. Eso quiere decir que la presión atmosférica en realidad no tiene un valor único. Sí tiene un valor estándar, por decirlo de alguna manera, y es a nivel del mar. Y ese valor estándar que ella tiene es de 101,325 kilopascal. Algunos lo trabajan a veces como 100. 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, etc. Pero este no es un valor único. Este vendría a ser un valor estándar, que es a nivel del mar. Cuando no nos encontramos a nivel del mar, entonces el valor de la presión atmosférica va a ser diferente. Ahora, esto vendría a ser bastante importante para la presión absoluta. La presión manométrica tiene la característica que ella en realidad no le interesa el verdadero valor que tenga esa presión atmosférica, sino que ella simplemente establece, no, la presión atmosférica vale 0 y listo. Esto, por supuesto, otorga dos características muy importantes. Una, que la presión absoluta siempre es positiva, ya que su valor menor o su valor más pequeño es 0. Y la segunda es que la presión manométrica toma valores positivos y toma valores negativos, porque como es una escala y ella coloca el 0 en la presión atmosférica, cualquier presión que caiga por debajo de 0, por debajo de la presión atmosférica, perdón, debe ser una presión negativa. Y son presiones que se conocen como presiones de vacío. Esto es importante porque las presiones de vacío
en algunos problemas se nos indica que hay una presión de vacío, entonces nosotros somos los que debemos colocarle el menos al valor de la presión. Por supuesto, también queda sobreentendido que si yo tengo un valor de presión negativa, tiene que ser una presión manométrica porque la escala absoluta no toma valores negativos. Esta pequeña diferencia que se notan acá, o este pequeño intervalo, es porque ese es el rango en que varía la presión atmosférica normalmente. O sea, generalmente está entre ese rango de valores. Y tenemos tanto la escala en el sistema internacional como en el sistema inglés. No hay unidades absolutas ni unidades manométricas, eso es importante decirlo. Es decir, hay kilopascal, se tendría que hacer la referencia, por ejemplo, si son absolutos o si son manométricos. Aunque en los libros, por lo general, establecen si se están trabajando en presiones absolutas o manométricas. Ahora, ya para finalizar esta parte, vamos a hablar de lo que sería la presión debido a una columna de fluido, que es una parte de la que más nos interesa a nosotros. Nosotros vamos a suponer que tenemos un recipiente que está abierto, vamos a suponer que este recipiente está abierto, y que tenemos un punto A. Vamos a ubicar el punto A aquí. Y nosotros deseamos determinar la presión que está siendo ejercida sobre el punto A. Si nosotros partimos de la definición general, que establece que la presión es fuerza sobre área, nosotros para encontrar la presión en el punto A tendríamos que hacer unas pequeñas consideraciones. Primero, ¿quién está ejerciendo presión sobre el punto A? Como la presión viene dada por una fuerza, entonces la fuerza que debe estar siendo ejercida no solamente sobre el punto A, sino a través de todo el área donde está colocado el punto A, sería el peso del fluido que está encima del punto A. Quiere decir que esta fuerza debe ser igual a masa por gravedad, y ese debe ser el peso del fluido. Ahora, con respecto al área, nosotros lo que deseamos es dejar la presión en función de la altura. ¿De qué altura? De esta altura de columna de fluido que tenemos acá. Esta altura tiene la característica que es la altura vertical de la columna de fluido. Es muy importante notarlo porque nosotros siempre vamos a trabajar con una altura vertical de la columna de fluido. Nosotros no vamos a trabajar con, por ejemplo, con distancias inclinadas, etc. No, debe ser vertical, completamente vertical. Nosotros, o nuestro objetivo es que aparezca esa altura acá. ¿Cómo lo podemos hacer aparecer? Bueno, si nosotros definimos el volumen como área por altura, y por supuesto que estaríamos hablando del volumen del fluido que está encima del punto A, nosotros podríamos despejar el área. El área vendría siendo volumen sobre altura. Si nosotros sustituimos en la ecuación general de la presión, donde va la fuerza colocamos masa por gravedad y donde va el área colocamos volumen sobre altura, y luego aplicamos una doble C, nos va a quedar masa por gravedad por altura sobre el volumen. Si nosotros hacemos uso de la definición de la densidad, que es masa sobre volumen, entonces nosotros vamos a tener que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y aquí tendríamos la presión que está siendo ejercida sobre el punto A, y esto es muy importante, por el fluido que está encima del punto A. Si nosotros queremos dejar en torno al peso específico, entonces simplemente tendríamos que establecer que la densidad por la gravedad es igual al peso específico. Y entonces lo tendríamos en función del peso específico. Eso quiere decir que la presión ejercida por una columna de sustancia que se encuentra encima de un punto, nosotros la podemos calcular utilizando la densidad o utilizando el peso específico. Por supuesto, necesitamos la altura de la columna vertical de sustancia que se encuentra encima de ese punto. Ahora, esta presión debe ser manométrica o es manométrica. ¿Por qué es una presión manométrica? Es una presión manométrica porque como este recipiente se encuentra abierto, entonces en realidad el punto A no solamente va a soportar la presión que está siendo ejercida por el peso del fluido, sino que también va a soportar la presión de la atmósfera. Como nosotros no la tomamos en cuenta, entonces quiere decir que debimos asignarle el valor de esta presión de 0. Y como ya se dijo en la parte anterior, la escala que le asigna el valor de 0 a la presión atmosférica es la escala manométrica. Para concluir, vamos a hablar de estos dos principios de Pascal. El primero establece que la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones dentro de un volumen pequeño de fluido. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hablar de punto A porque ya tiene muchas líneas, pero vamos a hablar de punto B. Esto lo que quiere decir es, por ejemplo, que en el punto B la presión no solamente actúa empujando hacia abajo, o sea, hay una presión que empuja hacia abajo, hay una presión que empuja hacia un lado, hay una presión que empuja hacia la parte superior, contraponiéndose a la que apunta hacia abajo, y etcétera. O sea que la presión apunta en todas las direcciones, en un punto dentro de un fluido.
Lo segundo, que sí es muy importante cuando nosotros vayamos a estudiar superficies sumergidas, es que un fluido confinado por frontera sólida de la pared, la presión actúa de manera perpendicular a la pared. Por ejemplo, si nosotros hablamos del fondo, entonces nosotros tendremos que utilizar o ubicar una línea de presión que empujen perpendicular al fondo y hacia afuera. Si nosotros hablamos de la pared del lado derecho, por ejemplo, tendremos que ubicar línea de presión así, perpendicular a la pared y hacia afuera. Si nosotros hablamos de la pared del lado izquierdo, también líneas perpendiculares a la pared y hacia afuera. Y para finalizar, las unidades de presión no vamos a hacer mucha referencia a esto porque son las que aparecen en las tablas de conversión. Nosotros vamos a utilizar muchísimo lo que es el pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, el kilopascal, que equivale a 1000 pascales. Esto para el sistema internacional. En el sistema inglés, por lo general se utiliza lo que se conoce como PSI. El PSI es libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. El PSI es la única unidad que tiene la característica de que se le puede colocar si es manométrico o absoluto. Se coloca, por ejemplo, PSIG con una G, si se quiere indicar que la presión es manométrica, y se le coloca PSIA, si se quiere indicar que la presión es absoluta. Pero fuera de esto, no hay otra unidad donde se haga esa acotación. Por último, la acotación que vamos a hacer es que la presión manométrica también se conoce como presión relativa. Algunos la llaman así. Y esto sería lo que compete la parte de la presión. En el siguiente apartado, y para concluir ya la parte de la teoría, por lo menos este inicio, vamos a hablar de lo que son los manómetros.